Parte 1. El precio del éxito mal entendido. A veces, los momentos que más nos marcan llegan sin aviso. Así fue como comenzó todo, en una sala de audiencias abarrotada, donde la tensión era parte del ambiente. Un hombre elegante, de traje impecable y reputación intachable, se desplomó frente a todos. Julian Mantle, el abogado estrella, el hombre que parecía tenerlo todo, cayó al suelo mientras sus colegas y el juez lo miraban con horror. No fue solo una caída física. Fue una caída total. Su cuerpo, su mente y su alma se rindieron al mismo tiempo. Julian no era cualquier abogado. Era una leyenda. Conocido por su intelecto feroz y su sed insaciable de éxito, había construido una carrera brillante que lo convirtió en un símbolo de triunfo profesional. Mansión lujosa, Ferrari rojo, relojes de lujo, vacaciones exóticas, todos los trofeos del éxito estaban ahí. Pero dentro de él, todo estaba vacío. Esa caída no fue una sorpresa para su cuerpo, que llevaba años suplicando descanso. Fue, en realidad, un grito de auxilio que su alma no pudo seguir ignorando. Como profesor, cuando empiezo a hablar de este libro, siempre pregunto, ¿qué estás sacrificando en tu vida por ese éxito que te han vendido? ¿Tu salud? ¿Tu paz mental? ¿Tu tiempo con quienes amas? La historia de Julian es una advertencia disfrazada de relato. Una que nos dice, ten cuidado con lo que persigues, no sea que lo consigas y descubras que no era lo que necesitabas. Julian trabajaba 18 horas al día. Su despacho era su templo. Vivía obsesionado con los juicios ganados, las cifras millonarias y el reconocimiento público. Pero detrás de esa máscara de seguridad había un hombre que había dejado de reír, de soñar y de vivir. Había perdido a su esposa, se había distanciado de su familia, y su único círculo eran personas que también competían por ser los mejores gladiadores del mundo corporativo. Uno de sus colegas, quien narra el libro, recuerda cómo Julian cambió. De ser un joven idealista que hablaba de justicia, se transformó en un estratega frío que solo hablaba de dinero. Su vida personal era un desorden, una dieta terrible, noches sin dormir, café en exceso y cero ejercicio. Su éxito era su prisión. Y ese día, en medio de un juicio importante, su cuerpo le pasó la factura. Cayó de bruces, como si el universo dijera, hasta aquí. La escena fue brutal. Médicos corriendo, colegas en shock, y Julian siendo trasladado a emergencias. Pero lo más impactante vino después. Desapareció. Se esfumó del mundo del derecho, del radar de los medios y de la ciudad misma. Nadie sabía nada. Hasta que, años más tarde, regresó. Pero no como el hombre que se había ido. Antes de llegar a ese punto de su regreso, es importante que entendamos qué representa Julian. Él es el espejo de miles de personas que creen que tener más es vivir mejor. Él es ese profesional que sigue subiendo peldaños, sin darse cuenta de que la escalera está apoyada en la pared equivocada. El error de Julian fue uno muy común: confundir ocupación con propósito, riqueza con plenitud, reconocimiento con amor propio. Ahora, hagamos una pausa para que pienses en esto. ¿Qué estás acumulando? ¿Horas extras, dinero, títulos, contactos? ¿Y qué estás dejando atrás a cambio? Porque si lo que ganas te cuesta tu paz, es demasiado caro. Eso fue lo que Julian entendió. Su cuerpo colapsó, pero su alma despertó. Fue un punto de inflexión. Después de su accidente, vendió todo. Su Ferrari fue el símbolo más llamativo de esa vida que ya no quería. Dejó su mansión, su ropa de diseñador, sus relojes. Renunció al bufete, a las presiones, al ego que lo mantenía en una constante competencia. Y con una maleta pequeña, partió rumbo a la India. Buscaba respuestas que ningún libro de derecho ni tribunal le podía dar. Buscaba sentido. Aquí es donde la historia empieza a cambiar. Pero no podemos pasar a la siguiente etapa sin entender esta primera lección. La vida no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto te llena lo que haces. Muchos corren detrás del éxito sin saber por qué. Se levantan a las 6 de la mañana, corren para cumplir metas ajenas, comen apurados, y se duermen con ansiedad. Y un día, como Julian, se quiebran. Te contaré algo que siempre comparto con mis alumnos. En una clase universitaria, pregunté quién quería ser rico. Todos levantaron la mano. Luego pregunté quién quería tener una vida sencilla, con tiempo libre, salud, paz y relaciones bonitas. Todos volvieron a levantar la mano. Entonces les dije, el problema es que muchos creen que una cosa está peleada con la otra. Y eso es falso. El problema es el precio que decides pagar por conseguirlo. Julian pagó con su alma. Tú puedes hacerlo distinto. Cuando Julian regresa, y ya te hablaré de eso la próxima parte,
No trae consigo el Ferrari, ni sus títulos, ni su cuenta bancaria. Trae sabiduría. Y es precisamente porque perdió todo lo superficial, que pudo ganar lo esencial. En esta primera parte del libro, la fábula es clara: puedes tenerlo todo y aún así sentirte vacío. La abundancia verdadera no se mide por lo que tienes en el banco, sino por lo que sientes al despertar. El colapso de Julian fue su renacimiento. Y, curiosamente, muchas veces los grandes cambios en la vida también nacen de una caída. Puede ser una enfermedad, una ruptura, una pérdida, una crisis. Lo importante es cómo decides usar ese golpe. ¿Te derrumba o te despierta? Así que si en este momento estás sintiendo que algo en tu vida no encaja, si vives con ansiedad, si cada lunes pesa más que el anterior, si tu cuerpo te pide descanso, si tu mente ya no soporta la rutina, escucha. Tu alma está hablando. Tal vez no necesitas esperar a caer como Julian. Tal vez puedas detenerte hoy, mirar dentro de ti y preguntarte: ¿estoy viviendo la vida que quiero, o solo la vida que otros me dijeron que debía querer? Julian tenía todo lo que el mundo decía que era el éxito, pero se sentía vacío, agotado, infeliz. Esa es la paradoja que muchas personas viven sin confesar. Porque da vergüenza admitir que lo que tanto perseguimos no nos hace felices. Pero ahí empieza la verdadera libertad. En reconocer que el éxito real es aquel que te llena por dentro, no el que impresiona por fuera. Y ahora, quiero que te prepares, porque en la parte 2 conocerás lo que Julian hizo después de tocar fondo. Te contaré cómo renunció a todo y emprendió un viaje que lo transformó. Un viaje hacia los Himalayas, en busca de los sabios de Sivana, donde encontraría las respuestas que tanto necesitaba, y que tú también podrías necesitar. ¿Listo para descubrir cómo un abogado occidental terminó aprendiendo los secretos de la vida de una comunidad milenaria escondida en las montañas de la India? ¡Vamos allá! En la siguiente parte, comienza el verdadero cambio. Parte 2. El viaje que lo cambió todo. Después de colapsar en plena audiencia y desaparecer del mundo que lo conocía como un tiburón del derecho, Julian Mantle tomó una decisión que para muchos sería impensable: abandonar todo lo que había construido. Su mansión fue vendida, su Ferrari también. Regaló sus trajes de diseñador, sus relojes caros y cortó toda conexión con la vida de excesos que lo había consumido. No fue una huida, fue una búsqueda. Julian entendió que su caída no fue un accidente, sino una oportunidad de despertar. Durante meses, viajó por la India. Se convirtió en un viajero solitario, vestido con túnicas sencillas, con una mochila ligera y un espíritu lleno de preguntas. No buscaba monumentos ni templos turísticos. Buscaba sabiduría. Cada paso que daba lo alejaba de su antiguo yo, el abogado arrogante, el adicto al trabajo, el hombre vacío detrás del traje. En su lugar, emergía alguien curioso, humilde y dispuesto a desaprender. En sus recorridos por pueblos y aldeas remotas, conoció a místicos, curanderos, monjes y campesinos que compartían pequeñas joyas de sabiduría. Pero Julian sentía que aún no encontraba lo que verdaderamente necesitaba. Hasta que un día, en lo profundo del Himalaya, en una región que no aparecía en ningún mapa turístico, escuchó por primera vez el nombre de los sabios de Sivana. Eran descritos como guardianes de conocimientos milenarios, personas que vivían en armonía absoluta con la naturaleza, que dominaban su mente, cuerpo y espíritu. Impulsado por una mezcla de esperanza y determinación, Julian se aventuró montaña arriba, cruzando senderos peligrosos, sobreviviendo con lo mínimo, enfrentando frío, hambre y soledad. Pero nada de eso lo detenía. Sentía que estaba cerca de algo grande. Finalmente, tras días de caminata, encontró lo que parecía una aldea escondida entre las nubes. Un jardín exuberante, rodeado de árboles antiguos, flores de colores intensos y un silencio profundo. Allí, lo recibió un anciano de mirada serena y rostro iluminado, Yogi Raman. Ese encuentro fue el inicio de la transformación total de Julian. Yogi Raman no era solo un guía espiritual. Era un maestro. A través de una fábula simbólica, le enseñaría los pilares de una vida plena. Pero antes de llegar a esa enseñanza, Julian debía desaprender. Debía vaciar su mente de todo lo que creía saber sobre éxito, felicidad y propósito. Durante su estancia con los sabios de Sivana, Julian adoptó una rutina completamente distinta a todo lo que había vivido antes. Se levantaba con el sol, practicaba el silencio, meditaba, comía alimentos naturales, cuidaba su cuerpo y entrenaba su mente. Empezó a experimentar una paz que nunca había sentido. Su rostro cambió. Su energía cambió. Se volvió más ligero, más centrado, más vivo. En las largas conversaciones que tuvo con Yogi Raman, aprendió que el éxito verdadero no era una meta externa, sino un estado interno. Que la mente,
si no se entrena, puede ser la mayor fuente de sufrimiento. Que el tiempo es el recurso más valioso. Que servir a otros da sentido a la vida. Que cultivar la disciplina, el propósito y la gratitud transforma todo. Julian tomó notas. Absorbía cada enseñanza como un discípulo sediento. Había dejado atrás sus títulos universitarios, pero estaba recibiendo una educación más profunda, la educación del alma. Descubrió que su cuerpo, aunque había sido maltratado durante años, podía sanar. Que su mente, aunque caótica, podía enfocarse. Que su corazón, aunque endurecido, podía volver a sentir. Una de las lecciones que más lo marcó fue la importancia del presente. Los sabios de Sivana vivían intensamente el ahora. No se preocupaban por el pasado ni se angustiaban por el futuro. Cada tarea, por pequeña que fuera, la hacían con total atención. Desde cortar leña hasta beber té, todo se convertía en una práctica espiritual. Para Julian, que venía del mundo del multitasking, los plazos y el estrés, eso fue revelador. A través de historias, metáforas y ejercicios diarios, Yogi Raman fue guiándolo. Le explicó que todos tenemos un jardín interior, la mente, y que ese jardín debe ser cuidado con esmero. No se puede permitir que crezcan las malas hierbas del miedo, la preocupación o el odio. Se debe sembrar amor, confianza, enfoque, alegría. La mente es como un músculo, cuanto más la entrenas, más fuerte se vuelve. Pero si la descuidas, se debilita. También aprendió que tener un propósito claro en la vida es vital. No basta con trabajar duro. Hay que saber hacia dónde vas. El propósito es la brújula que guía tus acciones. Sin él, puedes correr todo el día y no llegar a ningún lugar que te llene. Julian empezó a escribir cada mañana sus metas. Visualizaba el tipo de persona que quería ser. Se comprometía con pequeñas acciones diarias para avanzar hacia esa visión. Otra enseñanza profunda fue sobre la autodisciplina. Los sabios de Sivana eran personas serenas, pero firmes. No se dejaban dominar por los impulsos. Practicaban la moderación, el control del pensamiento, el equilibrio emocional. Julian comprendió que la libertad real no está en hacer lo que uno quiere, sino en tener la fuerza para elegir lo que es correcto. Empezó a dominar sus hábitos, a decir no a lo que lo alejaba de su nueva visión de vida. Cada día que pasaba en ese remoto jardín, Julian se transformaba. No con fórmulas mágicas, sino con prácticas sencillas repetidas con constancia. Aprendió a meditar, a respirar, a contemplar la belleza de lo simple. Empezó a escribir un diario, a expresar gratitud, a escuchar su intuición. Su cuerpo se fortaleció. Su mente se calmó. Su espíritu floreció. Yogi Raman le advirtió que un día tendría que regresar. Que debía compartir lo aprendido. Que su misión no era quedarse allí, sino llevar la luz a otros que vivían en la oscuridad del estrés, la ambición desmedida y el vacío existencial. Julian aceptó. Sabía que ya no podía volver a su vida anterior, pero también sabía que muchas personas necesitaban lo que él ahora conocía. Después de varios meses, Julian se despidió de los sabios de Sivana. No lo hizo con tristeza, sino con gratitud. Sabía que llevaba dentro de sí una nueva identidad, una nueva visión del mundo y de sí mismo. En su regreso, no tenía la misma apariencia. Su rostro era sereno, su cuerpo ágil, sus ojos brillaban con una luz distinta. Pero lo más notable era su paz. Había encontrado lo que tantos buscan y pocos alcanzan: sentido. La historia de Julian nos muestra que, a veces, hay que alejarse de todo para encontrarse. Que el camino hacia una vida plena no se encuentra en las avenidas del éxito material, sino en los senderos del autoconocimiento. Que los verdaderos sabios no son los más ruidosos, sino los más presentes. Y ahora que sabes cómo fue ese viaje transformador, estás listo para descubrir lo más poderoso: los 7 principios que Yogi Raman le reveló a Julian a través de una fábula cargada de símbolos. Cada uno de esos símbolos es una herramienta práctica para transformar tu vida desde dentro. En la parte 3, te enseñaré, paso a paso, cómo aplicar cada uno de esos principios en tu rutina diaria. No necesitas ir a la India, ni abandonar todo. Solo necesitas estar dispuesto a mirar hacia adentro y empezar con pequeñas acciones hoy. Prepárate, porque lo que viene a continuación es el corazón del libro. Una fábula con 7 lecciones poderosas que, si las pones en práctica, pueden cambiar tu destino. Parte 3. Los 7 principios de la vida plena. Después de meses de silencio, disciplina y reflexión junto a los sabios de Sivana, Julian sentía que ya no era el mismo. Su cuerpo estaba rejuvenecido, su mente enfocada, su espíritu en calma. Había comprendido la esencia de una vida equilibrada, pero aún faltaba una pieza clave: el método.
No bastaba con sentirse bien, había que entender cómo mantenerse en ese estado, cómo llevar esa sabiduría a una vida cotidiana. Fue entonces cuando Yogi Ramán, su maestro en las montañas, le reveló una fábula. Una historia que contenía los 7 principios que todo ser humano necesita para vivir con propósito, alegría y paz. Una fábula sencilla, casi infantil en apariencia, pero profunda en significado. Una herramienta para recordar, aplicar y transformar. Y como buen profesor, hoy te la contaré paso a paso, como Julian la escuchó, y como tú puedes empezar a aplicarla desde hoy. Imagina esto, estás en un jardín maravilloso, lleno de flores de colores brillantes y perfumes embriagadores. En el centro del jardín hay un faro imponente, alto y luminoso. De repente, la puerta del faro se abre y del sale un luchador de sumo de más de 2 metros de altura, vestido con solo un cable de alambre rosa como cinturón. Mientras camina entre las flores, encuentra un reloj de oro tirado en el suelo. Se lo coloca. Entonces, cae al suelo inconsciente. Pero unos minutos después, el luchador se despierta, gracias al aroma de unas rosas fragantes cercanas. Se levanta y, con una nueva energía, empieza a caminar por un camino de diamantes que lo guía hacia una vida plena y feliz. Extraño, ¿verdad? Pero cada elemento de esta historia representa un principio. Y cada principio es una enseñanza de vida. 1. El jardín. Domina tu mente. El jardín simboliza la mente. Así como un jardín florece si se cuida y se limpia de maleza, la mente necesita atención, dirección y protección. Julian entendió que todo en la vida comienza con el pensamiento. Siembra pensamientos positivos y recogerás una vida positiva. Pero si permites que crezcan malas hierbas como la duda, la preocupación o el enojo, tu jardín se marchita. Para dominar la mente, Yogi Ramán le enseñó a Julian técnicas simples: la contemplación silenciosa cada mañana, la práctica de visualizar el día con intención, y sobre todo, la vigilancia constante de los pensamientos. Si un pensamiento negativo aparece, hay que sustituirlo inmediatamente por uno que eleve. 2. El faro. Ten un propósito claro en la vida. El faro representa el propósito. Sin un sentido de dirección, las personas vagan, se distraen, se desgastan. Julian descubrió que una vida con propósito es una vida con energía. Porque cuando sabes hacia dónde vas, cada acción tiene sentido. La enseñanza fue práctica: define tu visión de vida, tus metas a corto y largo plazo, y haz algo cada día que te acerque a ellas. Julian empezó a escribir sus objetivos, no solo profesionales, sino también espirituales, físicos y emocionales. Porque el propósito no es solo lo que haces, es en quién te estás convirtiendo mientras lo haces. 3. El luchador de sumo. Mejora continuamente tu persona. Este personaje representa el crecimiento personal. Su cuerpo enorme simboliza el poder de desarrollar nuestros talentos, de trabajar en nuestro carácter, de fortalecernos en cuerpo y mente. Julian aprendió que nunca se es demasiado sabio o exitoso como para dejar de crecer. La mejora constante es una forma de respeto hacia uno mismo. ¿Cómo aplicarlo? Lee todos los días. Aprende algo nuevo cada semana. Haz ejercicio. Cuida tu cuerpo. Aliméntate bien. Rodéate de personas que te reten a ser mejor. El luchador de sumo nos recuerda que cada día podemos ser más fuertes, más sabios, más compasivos. 4. El cable de alambre rosa. Practica la autodisciplina. Este símbolo, que sirve de cinturón para el luchador, representa la fuerza de voluntad. El alambre, delgado pero resistente, nos recuerda que la autodisciplina puede parecer frágil, pero sostiene todo. Julian entendió que sin disciplina no hay libertad. Porque solo quien se domina a sí mismo puede elegir con libertad. Yogi Ramán le enseñó ejercicios para fortalecer esta virtud, desde hábitos simples como levantarse a la misma hora cada día, hasta comprometerse con acciones que incomodan, como duchas frías o guardar silencio voluntario. Cada acto de disciplina es un músculo que se fortalece. 5. El reloj de oro. Valora tu tiempo. El reloj simboliza el tiempo, el recurso más valioso y no renovable. Julian aprendió que muchas personas viven como si fueran eternas, malgastando horas en distracciones, quejas y cosas sin valor. Pero quienes honran su tiempo, honran su vida. La enseñanza fue concreta: planifica tu día. Elige 3 actividades clave por las cuales te sentirás orgulloso al final del día. Di no a lo que no suma. Apaga el piloto automático. Porque cada minuto que pasa no vuelve. Y lo que hagas con tu tiempo hoy define tu destino mañana. 6. Las rosas fragantes. Vive con compasión y servicio. El aroma de las rosas que despierta al luchador simboliza el servicio desinteresado. Julian entendió que la felicidad verdadera viene de dar. No necesariamente cosas materiales, sino presencia,
escucha, palabras, ayuda. Los sabios de Sivana vivían al servicio de los demás, y eso los hacía radiantes. Para aplicar esta lección, elige servir cada día de alguna forma, ayuda a alguien sin que te lo pida, regala una sonrisa, envía un mensaje de ánimo, dona tu tiempo. Dar no te quita, te expande. Porque cada acto de amor te conecta con tu propósito más elevado. 7. El camino de diamantes. Abraza el presente con gratitud. Este camino simboliza la vida misma, y los diamantes representan los momentos presentes. Julian comprendió que demasiadas personas viven atrapadas en el pasado o ansiosas por el futuro, y se pierden el regalo de la hora. Cada día, cada momento, es una joya si lo sabes mirar. La técnica es simple pero poderosa. Practica la gratitud diaria. Haz una lista cada mañana o noche de 3 cosas por las que agradeces. Respira profundo varias veces al día y vuelve al presente. Observa la belleza en lo cotidiano. Y repítete, este momento es suficiente. Estas 7 enseñanzas no son conceptos abstractos. Son prácticas diarias. Julian las aplicó una por una. Cambió su alimentación, sus horarios, su forma de hablar, de pensar, de relacionarse. No fue de la noche a la mañana. Fue con constancia, intención y humildad. En sus propios cuadernos, Julian escribía frases que reforzaban cada principio. Como mi mente es un jardín fértil para lo positivo, o mi propósito me guía como un faro en la tormenta. Repetía estas afirmaciones cada día, no como un ritual vacío, sino como un anclaje de conciencia. Lo que más sorprendía a Julian era cómo estas enseñanzas milenarias eran más prácticas que cualquier libro de negocios. Porque no se trataba solo de lograr cosas, sino de vivir bien mientras las logras. El éxito que había perseguido antes lo vaciaba. Este nuevo éxito lo llenaba. Y así, con estos 7 principios, Julian volvió a tener un método. Un mapa. Pero esta vez, no hacia el prestigio o el dinero, sino hacia sí mismo. Era un hombre nuevo, y ya no tenía miedo de vivir. Sentía entusiasmo, propósito, alegría. Cuando me preguntan en clase si este libro es solo para quienes buscan espiritualidad, siempre respondo que no. Es para quien busca vivir con sentido. Para quien ya se cansó de correr sin dirección. Para quien quiere resultados, pero no a costa de su alma. Y ahora, que ya conoces los 7 pilares de una vida plena, estás listo para el siguiente paso. Porque Julian no se quedó en las montañas. Regresó. Volvió al mundo moderno para compartir este conocimiento. Y en la parte 4, descubrirás cómo puedes aplicar todo esto en tu propia vida, sin necesidad de abandonar tu trabajo ni viajar al Himalaya. Solo necesitas tomar una decisión, vivir como un sabio, o seguir corriendo como un esclavo del tiempo. ¿Estás listo para descubrir cómo Julian volvió al mundo real y enseñó a otros a encontrar lo que él halló? En la siguiente parte, te mostraré cómo tú también puedes convertirte en tu propio sabio. Parte 4. ¿Cómo tú puedes convertirte en tu propio sabio? Julian regresó. Después de su travesía por las montañas del Himalaya, de convivir con los sabios de Sivana, de transformar su cuerpo, su mente y su espíritu, volvió a la ciudad que lo vio caer. Pero ya no era el mismo. El abogado agotado, arrogante y estresado había quedado atrás. En su lugar, se presentó un hombre sereno, en paz consigo mismo, con una mirada clara y una sonrisa que no necesitaba palabras para transmitir sabiduría. Nadie lo reconocía de inmediato. Su piel estaba radiante, su postura erguida, sus ojos brillaban con una energía nueva. Incluso su caminar era distinto, liviano, pausado, presente. Pero lo más sorprendente no era su aspecto físico, sino su actitud. Ya no corría, no levantaba la voz, no se impacientaba. Escuchaba con atención. Observaba con gratitud. Hablaba con sencillez. Había aprendido que el mayor poder es el dominio de uno mismo. Julian no volvió para recuperar su antigua vida. Volvió para compartir lo que había aprendido. Sentía que era su deber mostrar a otros que hay otra forma de vivir. Que no necesitas caer en una sala de audiencias para despertar. Que no tienes que vender todo e irte al Himalaya para encontrar paz. Puedes comenzar aquí. Ahora. ¿Dónde estás? Con lo que tienes. Y su primer paso fue compartir estas enseñanzas con su amigo, el narrador de la historia. Un abogado joven, exitoso, pero atrapado en la misma espiral de estrés, exigencia y vacío que una vez lo consumió a él. Esa conversación entre ambos se convirtió en el hilo conductor de este libro. Un diálogo honesto, profundo y transformador que cualquiera puede replicar consigo mismo. En esa charla, Julian no predicó. Enseñó con humildad. Contó su historia. Explicó la fábula.
Detalló cada uno de los 7 principios. Y sobre todo, compartió cómo llevarlos a la práctica. Porque la sabiduría no sirve si no se vive. No basta con conocer los símbolos. Hay que integrarlos a la rutina, convertirlos en hábitos, permitir que moldeen nuestra manera de pensar y de actuar. Aquí es donde la enseñanza se vuelve tuya. No como una teoría bonita, sino como una guía aplicable. Si Julian pudo cambiar su vida después de décadas de desgaste, ¿qué te impide hacerlo a ti? Tal vez no necesitas un giro radical. Solo dar el primer paso. Y ese paso comienza con la decisión de vivir de forma más consciente. La primera herramienta que Julian recomienda es sencilla pero poderosa, la hora sagrada. Se trata de dedicar los primeros minutos del día, idealmente los primeros 60 minutos, a ti. Nada de redes sociales, correos ni noticias. Solo tú, tu mente, tu cuerpo, tu propósito. Esa hora puede dividirse en 3 bloques de 20 minutos. Meditación o respiración para calmar la mente, ejercicio físico para activar el cuerpo, y lectura o escritura para nutrir el alma. Esta práctica cambia vidas. Porque marca la pauta del día. Porque en vez de reaccionar al mundo, tomas el control desde el inicio. Y al repetirla cada mañana, reprogramas tu cerebro, elevas tu energía, y fortaleces tu voluntad. No necesitas una cabaña en las montañas. Solo voluntad y consistencia. Otra herramienta clave es el diario de crecimiento. Julian sugiere escribir cada día sobre tus pensamientos, aprendizajes, errores, metas y gratitudes. Escribir aclara, sana, ordena. Al poner en palabras lo que sientes, tomas conciencia. Y al revisar tu progreso con el tiempo, te das cuenta de cuánto has crecido. Luego está el método del corazón de la rosa, una técnica de concentración profunda. Tomas una rosa real, la colocas frente a ti, y durante al menos 10 minutos observa su centro, su textura, su color. Cada vez que tu mente se distrae, la traes de vuelta. Parece simple, pero es poderosa. Entrena tu atención, fortalece tu foco, y silencia el ruido mental. Es un ejercicio de dominio. Julian también insiste en el poder de las afirmaciones. Frases simples, positivas, repetidas con intención. Porque tus palabras crean tus pensamientos, y tus pensamientos crean tu realidad. Decir soy disciplinado, vivo con propósito, estoy en paz no es fantasía. Es programación mental. Y si lo haces cada día, con fe y emoción, tu subconsciente comienza a actuar en esa dirección. La visualización creativa es otro pilar. Cierra los ojos e imagina con detalle quién quieres ser, cómo quieres sentirte, qué deseas lograr. Pero no solo lo imagines, siéntelo como si ya fuera real. Este ejercicio activa zonas del cerebro relacionadas con la acción. Te predispone al éxito. Te alinea con tus metas. Y luego está el principio de Kaizen, la mejora constante. Julian aprendió que cada día es una oportunidad para superarte. No necesitas cambios drásticos. Solo mejorar un 1%. Leer una página más. Comer un poco más sano. Hablar con más paciencia. Dormir media hora antes. La suma de pequeñas acciones crea grandes transformaciones. También está la práctica de la gratitud activa. No basta con sentirte agradecido. Exprésalo. Escríbelo. Dilo. Muestra aprecio a quienes te rodean. Agradece por lo pequeño y por lo grande. Por lo que tienes y por lo que aún no llega. La gratitud abre puertas. Y te ancla al presente, el lugar donde todo sucede. Estas prácticas no son exigencias. Son regalos. Formas de reconectar contigo mismo. Y no necesitas hacerlas todas desde el primer día. Puedes elegir una. Empezar con 5 minutos de meditación. O escribiendo 3 cosas por las que agradeces. Lo importante es comenzar. Y mantenerte. Porque el cambio no es un evento. Es un proceso. Julian decía que el mayor acto de amor propio es cuidarte. No con lujos, sino con atención. Alimentarte bien. Dormir lo suficiente. Respirar profundo. Escuchar tu cuerpo. Decir no cuando algo te daña. Decir sí a lo que te eleva. Y rodearte de personas que te inspiran, no que te agotan. Convertirte en tu propio sabio no significa vivir aislado. Significa vivir alineado. Saber quién eres, qué valoras, qué quieres. Actuar desde la calma, no desde la prisa. Decidir desde la verdad, no desde el miedo. Y aunque el mundo siga corriendo, tú eliges caminar con propósito. Eso fue lo que Julian hizo. No volvió a los tribunales, pero sí a la vida. Empezó a dar charlas, a escribir,
A escuchar. A sembrar conciencia. Su historia se convirtió en faro para muchos, porque su transformación fue real, profunda y sostenible, y demostró que cualquiera puede lograrlo. Incluso tú. Sí, tú que estás leyendo esto. Tú que a veces sientes que algo falta, aunque tengas todo. Tú que sueñas con una vida más liviana, más consciente, más auténtica. No necesitas esperar a colapsar como Julian. Puedes despertar ahora. Tomar el timón de tu vida. Crear un nuevo rumbo. Empieza por observar tu mente. ¿Qué pensamientos repites? Revisa tu tiempo. ¿En qué lo inviertes? Escucha tu cuerpo. ¿Cómo se siente al final del día? Explora tu corazón. ¿Qué anhela en silencio? Las respuestas están ahí. Y el camino también. Este libro, más que una historia, es una invitación. A vivir con más intención. A escuchar el susurro del alma en medio del ruido. A recordar que la vida no es una carrera, sino una danza. Y que cada paso que das puede ser sagrado si lo das con presencia. La fábula del monje que vendió su Ferrari no es una fantasía. Es una guía práctica. Una hoja de ruta para quienes están listos para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Para quienes quieren prosperar sin perderse. Para quienes saben que tenerlo todo no sirve si no sabes disfrutarlo. Hoy puede ser el primer día de tu transformación. No necesitas Himalayas, ni túnicas. Solo la decisión de vivir desde dentro hacia afuera. De convertir tu mente en un jardín. Tu propósito en un faro. Tu disciplina en un cable fuerte. Tu tiempo en oro. Tu compasión en perfume. Tu presente en diamantes. Y sobre todo, de convertirte en tu propio sabio. Porque la verdad no está lejos. Está en ti. Y el viaje más importante comienza justo ahora. Dime en comentario qué enseñanza te gustó más del monje que vendió su Ferrari. No olvides tu me gusta y comparte por redes sociales y WhatsApp.